El próximo 8 de marzo, ya en pocos días, será la gran consulta presidencial. Tres vertientes políticas van a definir entre sus varios precandidatos quién va a la primera vuelta del mes de mayo, a competirle a otros personajes que se van a esa primera vuelta. Vamos a conversar de ello, cómo está ese asunto. Y uno de los protagonistas de esa consulta, que es la llamada Gran Consulta por Colombia, es Aníbal Gaviria. Una nueva oportunidad también en este mismo espacio de conversación. Precandidato, bienvenido, ¿cómo está? Jair, muy bien, un abrazo y como tú dices, muy gustoso de estar aquí en Cartagena y nuevamente aquí en estudio con usted. Lo veo con pinta de ciclista. ¿Por qué? Jair, estamos haciendo parte de la campaña en bicicleta, en algo que hemos denominado Expedición Colombia. ¿Por qué? Porque queremos una campaña diferente y eso tiene varios significados. Uno, primero, no es la campaña en los clubes sociales o en recintos cerrados, en los directorios políticos, no. Una campaña cerca a los ciudadanos, en la carretera, en la calle, viendo los problemas, pero también las soluciones. Primero, sí. Campaña cercana al ciudadano. Segundo, cogiendo sol para el caso del Caribe. Sobre todo aquí en el tramo Caribe que estamos haciendo Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Segundo, es una campaña que quiere hacerle homenaje al deporte. Okay. El deporte muchas veces, como otros, es un relegado en los gobiernos. No, en el gobierno nuestro será prioritario. ¿Por qué? Porque la juventud será prioritaria en nuestro gobierno. Y el deporte es un elemento fundamental para el desarrollo apropiado de nuestra juventud. Y el tercer elemento, mire, es la bicicleta, es un transporte saludable y sostenible. Y entonces queremos mandar también ese mensaje. Vamos a impulsar la bicicleta como movilidad saludable y sostenible, tanto en las zonas urbanas principalmente, pero sin dejarlo de hacer en las zonas rurales. Ahora, el ciclismo es un deporte bandera de Colombia, aun cuando pues obviamente vibramos con el fútbol, con muchos otros deportes, sí. El deporte, el que más gloria nos ha dado es el ciclismo, medallas olímpicas, medallas mundiales, Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia. Entonces, saca la cara entonces, por el deporte. Tenemos razón, la bicicleta, la bici. De ir pedaleando, porque además esta campaña, esa consulta, hay que seguirla pedaleando. ¿Cómo va ese pedaleo junto con los otros 8 precandidatos en esa lista, en que recordemos está usted obviamente, Aníbal Gaviria, está Enrique Peñalosa, está Vicky Dávila, está David Luna, Mauricio Cárdenas, está también Juan Daniel Oviedo, bueno, 9 candidatos, y entonces me parece bien, sigamos hablando con el ciclismo. Mire, en este lote de 9, yo he estado moviéndome ahí en el lote perseguidor, segundo, tercero, y como buen ciclista espero dar el remate final en la escalada final. Y ese es el otro elemento que quiero destacar. De este lote de 9, el que salga ganador sale ya con todas las posibilidades de, en la primera vuelta presidencial, enrutarse a la presidencia de la República. ¿Cuántos votos están aspirando a que saque esa consulta, la Gran Consulta por Colombia? Nosotros le estamos apostando, Jair, más o menos a 6 millones de votos. Con eso creemos que la Gran Consulta sale tremendamente fortalecida y sobre todo quien salga ganador de la Gran Consulta. La Gran Consulta es el camino para Colombia, porque los otros caminos son de división. Extrema izquierda, extrema derecha. Eso no le trae sino división a Colombia. La Gran Consulta, ¿por qué es unidad? Primero porque ya estamos uniéndonos. Diversos, de la derecha, de centro-derecha, sí. Centro, candidatos que tal vez no se pueden encasillar ni en centro, ni en centro-derecha, ni en derecha, como Aníbal Gaviria. Yo no me encasillo en eso. Yo soy soluciones, resultados. Si hay algo de la derecha que sirve, lo tomamos. Si hay algo de la izquierda, por ejemplo, el metro de Medellín o la solución de movilidad, ¿eso es de izquierda o de derecha? No. Hay problemas de la ciudadanía que hay que responder. Claro. La seguridad es de izquierda o de derecha, 0. Prioridad. La salud, ahora la convirtieron, unos que de derecha, otros que de izquierda, y el paciente en la mitad. Es que yo creo que ahí la discusión son las formas en cómo tú abordas
cada una de esas problemáticas. Y las soluciones, Jair. Sí, exacto. La solución no tiene color, es la que necesita el pueblo colombiano. Pero son las formas, insisto. Antes de abordar esos temas puntualmente, quiero que nos hable acerca de ese tarjetón que van a recibir o que tienen que solicitar los que quieran votar por las consultas. ¿Le gusta que sea un solo tarjetón para las 3 consultas que hay? A mí me gusta. Desafortunadamente la forma como quedó diseñado y otros aspectos podrá generar confusión. Pero el colombiano ya también está bastante acostumbrado a votar tarjetones complejos como el mismo tarjetón de la Cámara y del Senado. Entonces, hagamos esa pedagogía que es importante para la democracia. Claro. El 8 de marzo los colombianos van a recibir el tarjetón a la Cámara, el tarjetón al Senado. Ahí está el Congreso de la República. Perfecto. Y deben pedir Exactamente, hay que pedirlo. Si no, no se los dan. Si no, no se los dan. El registrador ha dicho que los jurados deben informarle a los ciudadanos que está el tarjetón de la consulta. Ojalá que eso sea muy cumplido por los miembros de la mesa, de cada una de las mesas, que informen el tarjetón, pero para asegurar, pida usted el tarjetón de la consulta. Y en el tarjetón de la consulta habrá las 3 consultas, pero están casi distribuidas las fotos. Lo más fácil es decirle, mire la foto de Aníbal Gaviria, unidos la fuerza de las regiones y marque la X. Esa es la invitación, no hay que marcar más en el tarjetón de la gran consulta. Bien, ustedes están aspirando ¿cuál es el perfil de los votantes de esa consulta? Ese, Jair, ese sí, mejor dicho, de las mejores preguntas, usted buen periodista, que me han hecho en los últimos 4 o 5 semanas. El ciudadano. Ojo, va a haber muchos que quieren obligar el voto, canalizar el voto. Me explico. Hombre, los gamonales políticos, los jefes políticos, vote para tal a la Cámara, vote para tal al Senado y no vote la consulta o vote a la consulta por tal. ¿Cuál es el ciudadano al que yo me quiero dirigir? Los más de 25 millones de colombianos que van a votar, voten libremente, no se dejen amarrar el voto, que el voto va amarrado al voto de la Cámara, que el voto va amarrado al voto del Senado, o más grave, hay unos candidatos que parece que le tuvieran miedo a la democracia y están diciendo no vote la consulta. Hombre, ¿cómo un demócrata invita a no votar? Yo le digo, si usted pregúntele a un venezolano si quiere votar o no en democracia en Venezuela, no lastimemos la democracia, no demeritemos la democracia, fortalezcamos la democracia. ¿Cómo? Votando. ¿Y cómo? Libremente. Vote por el que más le guste, pero vote el 8 de marzo y no vote amarrado, que no le obliguen su voto. En el caso de Aníbal, vote por el congresista que quiera en toda Colombia, vote a la Cámara por el que quiera, vote al Senado por el que quiera, vote en la consulta por Aníbal Gaviria libremente. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar contrario a lo que hacen y han hecho históricamente los políticos. Voy a trabajar con todos, no con los de este partido y contra los de este. Ese es un punto, Jair, importantísimo en la libertad del voto y en la democracia. Aníbal Gaviria no va a distinguir en partidos políticos, va a trabajar con los más de 1.100 alcaldes de Colombia, con los 32 gobernadores, que es de la U, que es del Centro Democrático, que es del Pacto Histórico, no importa, con todos trabajo. ¿Eso se ha hecho? Nunca. ¿Eso lo hace el actual gobierno? No, por el contrario, dice, este es de un partido distinto al Pacto Histórico, denle varilla. Se acaba el chantaje político en Colombia con Aníbal Gaviria. Bien. Y espero que suceda también con quien vaya a todas estas elecciones, que sean transparentes y sobre todo libres, que tenga la gente la libertad de expresar su opinión en la votación de manera libre. Me voy a remitir a una parte que me pareció muy particular de lo que sucedió recientemente en uno de los debates que tuvieron en Caracol, donde uno de ustedes, creo que fue el exministro Cárdenas, que sugirió o que propuso una gerencia de regiones para resolver regionalmente las dificultades en el país. Y se lo pregunto particularmente a usted porque viene de un movimiento que justamente hablaba de la fuerza de las regiones, sobre la autonomía territorial. Pero al mismo tiempo yo reflexionaba y decía, pero es que justamente ese es el papel
de los gobernadores, ese articulador entre las regiones con el gobierno nacional, poner una figura diferente para poder cohesionarlo. No sé si podría leerse como más burocracia y menos fluidez en esa relación bilateral que deben haber entre las regiones y el gobierno central. ¿Usted qué piensa de eso, en cómo se debe resolver los asuntos territoriales en el engranaje o en virtud del engranaje con el nivel central? Jair, otra vez buenísima. Mire, no estoy de acuerdo con Mauricio y eso es muy bueno. No es que en la gran consulta todos pensemos igual. No, tenemos una coincidencia, que no queremos los extremos para el país, porque los extremos nos llevarán a seguir profundizando la división, la confrontación. Confrontados los colombianos no vamos a solucionar los problemas más graves, es unidos. Por eso pensamos diferente, pero tenemos, digamos, aspectos o coincidencias en temas fundamentales. Sí. Pero sobre las regiones, no, que cuento de un gerente para las regiones, lo que sea. El de las regiones va a ser el presidente Aníbal Gaviria, porque yo me entiendo con los 32 gobernadores y con los 1.100 alcaldes. El gerente de las regiones en el gobierno de Aníbal Gaviria es el presidente, porque voy a trabajar en llave con todos los gobernadores y con todos los alcaldes, primero. Y segundo, a la otra parte que vas tú. No, claro, es que el articulador en cada territorio es el gobernador. Entonces, yo como presidente trabajo con el gobernador de Bolívar, y el gobernador de Bolívar articula con todos los alcaldes. Vamos a trabajar presidencia, gobernación y alcaldías. Voy a algo más, lo tengo que mencionar. Primero, un abrazo y un saludo solidario a toda la gente que hoy está sufriendo en el norte, en nuestro Caribe. Fundamentalmente norte de Antioquia, Córdoba y Sucre, pero también otras regiones de otros departamentos con de Bolívar, las inundaciones, sur de Bolívar. Ya íbamos para allá, claro, más adelante. Y yo digo, llega el presidente, mira, a mí no me gusta que el antipetrismo y todo, no, aquí no es anti. Yo ni voy ni antipetrismo ni antiuribismo, yo voy es para adelante, pensando en los colombianos. Pero lo que hay que ser franco es en la crítica de las acciones que no pueden ser. No puede ser que el presidente Petro llegue a regañar al gobernador, a estigmatizar al gobernador, a los alcaldes. No, es trabajando con ellos. Ese es el estilo en el que yo he gobernado y en el que voy a gobernar. Voy a llegar en una tragedia como esa, venga gobernador, venga alcaldes, reunámonos y trabajemos juntos. ¿Para qué? Para solucionar la urgencia de la coyuntura, para solucionar ya inmediatamente el tema de la frazada, el tema de la alimentación, el tema de los colchones. Y drenar y drenar. Y segundo, empezar a trabajar en la solución estructural. La vivienda que se dañó, ¿cómo la vamos a mejorar? La vivienda que hay que reubicar, ¿cómo la vamos a reubicar? Trabajando en equipo. Eso no es llegando el presidente a maltratar al gobernador y a los alcaldes. Bien, esa tragedia, como bien usted la describió, que está ocurriendo en Córdoba, también en el sur de Bolívar, el norte de Antioquia, son esas tragedias que, bueno, esta particularmente excedió los límites, pero devela las realidades que siempre tiene Colombia, y es el tema de la previsión, el tema de que las instituciones dedicadas justamente a prevenir y a atender ese tipo de emergencias no funcionan como deberían. ¿Qué está fallando? ¿Cuál es su diagnóstico y cómo resolverlo de aquí adelante, que este tipo de situaciones sirvan de ejemplo para avanzar de aquí en adelante? En eso, Jair, como en muchas otras cosas, lo que está fallando es que se piensa en el inmediato plazo, no en el largo plazo. Los problemas más graves y más estructurales de una sociedad no se van a solucionar en un año ni en 2 años, ni siquiera en un gobierno. Pero para solucionarlos hay que ir en la dirección correcta. Entonces, para solucionar, para prevenir, para mitigar los riesgos, hay que pensar en el largo plazo. Tenemos que avanzar en el futuro en una gran política de reubicación de las viviendas. Muchas de las viviendas de Colombia están ubicadas en zonas de altísimo riesgo, en los cauces de los ríos. ¿Qué se va a poder hacer ahí? No se va a poder hacer nada. Candidato, pero eso cuesta, y cuesta billones de pesos. ¿De dónde podrían salir esos recursos para eso? Que no solo sucede en Córdoba, sucede en otras regiones del país también. Jair, esa respuesta está ligada a la anterior.
es que no se va a poder hacer en un año. Cuesta mucha plata y hay que enfocar los recursos allá, pero hay que enfocarlos en un periodo de tiempo. Entonces, yo no le miento al pueblo colombiano. No le voy a decir que eso se va a solucionar en un gobierno. La reubicación de cientos de miles de viviendas que están en los cauces de los ríos, pero también en laderas, en la zona de montaña. Hay unos riesgos aquí, en la parte plana, pero otros en los riesgos de montaña. Deslizamiento. Todo eso habrá que reubicarlo, porque no hay forma distinta a mitigar ese riesgo. Entonces, eso va a requerir mucha plata. Decir que se va a hacer en 4 años es una mentira. Decir que no se debe empezar nunca es otro gran error. Hay que empezar con un programa de 15 o 20 años para la reubicación total de todas esas zonas de alto riesgo. 3 o 4 gobiernos, pero empezando, porque si no, va a pasar lo que usted dice, vamos a repetir las tragedias. ¿Cuál es la diferencia fundamental de un país desarrollado con un país que no se esté desarrollando? La planeación. El desarrollado soluciona los problemas. El que no se está desarrollando convive con los problemas. Eso es algo que Aníbal Gaviria sabe y lo va a cambiar. Ahora le toca un tema sobre cuáles problemas y cuáles absurdos dejamos que se conviertan en paisaje en Colombia. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a convivir con ese problema. Si usted me permite el gota a gota. Para allá iba, y yo quiero que justamente entremos a algunas de esas propuestas que ha lanzado también recientemente y que nos parece muy interesante que la ciudadanía sepa. Y el tema del gota a gota que tanto afecta aquí en el Caribe, pero se ha convertido en ese paisaje, sí, pero en ese problema que ha resuelto la dificultad de la gente que vive del día a día a su poco y nulo acceso al sistema financiero. Así es. Entonces, ¿qué pasa, Jair? Que aquí, por esa falencia del Estado y de la formalidad, los informales acceden al gota a gota. Pero no estamos hablando de 1 millón, 2 millones. 11 millones de colombianos están sometidos al gota a gota, que es un peso enorme para su economía familiar, para su supervivencia. Hasta para la seguridad. Y la seguridad conjuntamente. Entonces, Jair, cuando un crédito normal es del 15% y un gota a gota está pagando el 300%, 20 veces más, y resulta que el del crédito formal es una persona más pudiente, en cambio el del gota a gota apenas está alcanzando a sobrevivir. Injusticia sobre injusticia. Yo le pregunto a los colombianos, a usted, a los colombianos, ¿eso debe ser así? ¿Nos debemos acostumbrar a que eso es así? Aquí en Colombia, listo, tenemos que vivir con el gota a gota. No. Y esa es mi primera conclusión y mi primer compromiso. Yo sí no acepto esos absurdos. Yo no acepto que entonces nos vamos a tener que seguir inundando toda la vida, que las casas al lado de los ríos se van a tener que seguir. No, tenemos que ir contra los absurdos. Y entonces vamos a acabar con el gota a gota. Pero a ver, Aníbal, ¿cómo va a acabar con el gota a gota? Primero, voluntad política. Para uno atacar con un problema tiene que tener voluntad política y priorizarlo. Y voluntad de enfrentarse a los grandes empresarios del sector financiero que son complicados. Enfrentarse a los dos, a los grandes empresarios del sector financiero y a los grandes empresarios del gota a gota, los criminales, las bandas criminales. Para eso es un Estado, para enfrentarse a los poderosos ilegales y favorecer a los vulnerables informales. El informal es un héroe. Yo sí admiro al informal. Yo no voy a perseguir al informal. El Estado colombiano ha estado equivocado. Un Estado inmenso, ineficiente, paquidérmico, atacando al vulnerable. No, lo que el Estado tiene que ver es cómo se acomoda para facilitar la necesidad del vulnerable. Por eso acabo con el gota a gota. ¿Cómo? Modifico la tasa de usura. ¿Cómo? Vamos a tener un estudio y un análisis de crédito de cada colombiano. Pero eso es imposible, ¿no? La tecnología hoy lo hace facilito. Cada uno tiene un celular, cada uno tiene una cuenta en Nequi y otra. No quiero hacer propaganda con nombres de marcas, pero vamos a tener un estudio de crédito de cada colombiano. Y ese estudio de crédito nos va a dar la forma de acceder con el crédito a ese colombiano. Y acabamos con el gota a gota. Con tecnología, con inteligencia y con voluntad política. Pasemos a otro tema, candidato. ¿Cuál de esos
paisajes absurdos están atravesados en el país y que usted quiere enfrentar de manera frontal? Válgame ahí la redundancia. Sí. Primero, ese tiene que ser el talante del gobierno. Vamos a atacar los absurdos a los que nos hemos acostumbrado. Otro, simple, sencillo, pero muy, muy valioso. Mire, nos dicen que la educación pública es gratuita, pero ahora en el mes de enero, recorriendo el país, usted ve filas inmensas en las cajas de compensación de las mamás, fundamentalmente, cabezas de familia, recibiendo los kits escolares de las cajas de compensación. ¿Por qué? Porque la educación no es gratuita, porque a las familias más vulnerables les dice: compren los útiles y textos escolares. Una mamá en Urabá me dijo: se me va la mitad del ingreso de enero en pagar los útiles escolares. No, los útiles inútiles. Vamos a darle el kit escolar completo a todos los niños y familias de la escuela pública, de la escuela más vulnerable. Educación. Los jóvenes, que tienen que ser una prioridad del gobierno. Vamos a pasar de los jóvenes Nini a los jóvenes Sisi. Ni empleo, ni educación. No, nada de eso. Primero, educación gratuita, técnica y tecnológica en las áreas rurales. Y para todo el país, el Sistema de Educación Superior de Colombia. ¿Qué es eso? Ya lo hicimos en Antioquia, lo vamos a hacer en toda Colombia. Okay. Unimos todas las universidades públicas y privadas que quieran estar con nosotros, que seguramente serán 80 o 90%, para que presenten un plan unificado a todo el país. Cientos de programas para educación técnica, tecnológica y educación presencial y virtual. Entonces el joven no se va a tener que acomodar a lo que le den como opción, sino que va a tener una opción mucho más alta para escoger. Para elegir. El Sistema de Educación Superior de Colombia. Y para el empleo, el emprendimiento, el crédito del que acabo de hablar. Muchos jóvenes lo que quieren es avanzar en su emprendimiento, pero no tienen crédito, no tienen recursos, pero no pueden ir al gota a gota, porque con eso, pagando 300%, ¿cómo lo van a hacer? Con nuestro sistema de crédito personal vamos a tener un crédito barato para el formal y para el informal, para el joven emprendedor. Jóvenes Sisi contra los jóvenes Nini. Y para el tema de salud crítico, que ha infortunadamente desmejorado, sobre todo el tema de los medicamentos. Y uno encuentra cerquita casos que uno conoce de adultos mayores que tienen que hacer filas largas para poder recibir el medicamento que siempre de manera religiosa recibían cada 3 meses. Ya tienen ahora que sacar plata de sus bolsillos, de la que no tienen, para poder comprarlo porque no les llega. ¿Cómo hay que resolverlo? ¿Cómo se resuelve? Entendiendo también que el sistema, como lo se conocía antes, hay que mejorarlo. Sí, claro. Ahora, la reforma a la salud fue un total fracaso, porque uno reforma para mejorar, no para empeorar. Y claramente se empeoró. Lo dicen las cifras, lo dicen los ciudadanos, lo dice el dolor de las familias. Entonces, claramente se empeoró. ¿Qué vamos a hacer? Primero, estructural. Claro que vamos a hacer una reforma a la salud y vamos a hacer otras reformas sociales, pero no una reforma a las patadas. Vamos a hacer una reforma concertando, hablando con los médicos, con el sector salud, para hacer la mejor reforma. Primer punto. Y ahora, específicamente, frente al tema de los medicamentos. Yo no voy a acabar las EPS, porque voy a hacer un sistema mixto, en donde los privados pongan lo mejor que saben y lo mejor que tienen, y en lo público también, y se puede trabajar, y ese sistema mixto es el mejor. Entonces no acabo las EPS, pero eso sí, les exijo. Y lo de las filas es un absurdo. Si usted tiene 1000 personas y se demoran en una fila 6 horas porque tiene una taquilla, lo que tiene que hacer es que poner 6 taquillas. Dígame si no, porque una fila de 6 horas se la va a poner, mucha gente, los colombianos nos toca en los aeropuertos o en los pasaportes, al entrar o salir, que usted ve 3 filas de pasaportes cuando hay 10 vacías. Pero si tuvieran las 10 vacías, la fila no era de 500 personas,
Sí, es de servicio. Flujo, un asunto de flujo. Ahí Es, en un asunto de servicio, de respetar al ciudadano. Entonces, yo voy a obligar a las EPS a que máximo en 1 hora atiendan al ciudadano. Se pasan de 1 hora, se sancionan. No las acabo, pero les exijo. Bien, pasemos a otro tema supremamente fundamental del ADN de este país, el tema de seguridad. Y quiero que me hable en específico del fortalecimiento de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, que hoy en efecto adolecen de ese material para enfrentar a quienes están a diario poniendo en riesgo la democracia de este país. Estoy refiriéndome a los grupos irregulares armados. ¿Cuál es su propuesta justamente para fortalecer y devolverle la moral que por algunas líneas políticas han dicho que ha perdido integrantes de las Fuerzas Armadas? Lo primero, frente a la fuerza pública, que es fundamental para atacar el problema de inseguridad, que además será la prioridad del gobierno. Un gobierno, Aníbal Gaviria, primera prioridad la seguridad, porque la seguridad no es de izquierda ni de derecha, y la seguridad es la primera inversión social. Si no hay seguridad, todo lo demás se deteriora. Entonces la tengo clarísima. Entonces, 2 frentes. Respaldo político del presidente a la fuerza pública y respaldo presupuestal del presidente a la fuerza pública. ¿Y cómo se traduce eso? El respaldo político es: yo voy a respetar a la fuerza pública de Colombia y voy a hacer que se respete a la fuerza pública de Colombia. Ahí está la dignificación del soldado, del policía, del miembro de nuestra fuerza pública. No voy a permitir que los grupos criminales instrumentalicen a las poblaciones para atacar a nuestra fuerza pública. Respeto a nuestra fuerza. Y ahí quiero decir una cosa concreta. Estoy completamente en desacuerdo y rechazo lo que ha venido sucediendo con el general Edwin Urrego. A mí eso me parece de la policía, que de la policía que fue destituido. Supuesto criminal contra el presidente Petro. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la contundencia de esa investigación? Eso suena muy feo. A mí me parece que eso más fácil es un montaje para desprestigiar al general y de paso desprestigiar a la fuerza pública. Así no se tratará la fuerza pública en el gobierno de Aníbal Gaviria. Si hay que hacer una investigación, se hará la investigación. Si hay que destituir un general, habrá que hacerlo, pero no a través de un montaje que busca otros propósitos. Respeto a la fuerza pública, dignificación de la fuerza pública, y por el otro lado, presupuesto. No me tiembla la mano para decir que le vamos a aumentar el presupuesto a la seguridad, porque la seguridad no es únicamente bala, la seguridad también son oportunidades. Por eso es que voy a aumentar el presupuesto de la seguridad. Oportunidades para nuestros jóvenes, deporte, emprendimiento, educación, cultura, para que no caigan en el camino de los grupos ilegales, para que no sean reclutados por los grupos ilegales, a quienes vamos a atacar con toda la fuerza de la ley. Y se acaba la paz total, pero abrimos la puerta de una política y una estrategia de sometimiento. Que los que se quieran someter tengan esa puerta, los que no, toda la fuerza del Estado. Bien. Candidato, para ir finalizando, todas las propuestas que usted aquí plantea y las otras que tendrá dentro de su programa, que por razones de tiempo no abordamos todas, pero todas implican temas de recursos, de presupuestos, y el próximo gobierno casi que va a entrar en saldo rojo por el déficit fiscal que hay. Hay ya múltiples investigaciones serias sobre las dificultades fiscales del país. ¿Cómo hacer? ¿Va entonces a plantear una nueva reforma tributaria? ¿A quién va a apelar para alimentar las arcas del Estado? ¿Cómo va a resolver? Porque todo eso finalmente es con plata. Varios temas ahí muy directos y concretos. Primero, disminuir la burocracia estatal que se ha aumentado enormemente en los últimos meses y años. Según algunos estudios bastante técnicos y serios de entidades muy reconocidas, las órdenes de prestación de servicio creadas por este gobierno tienen un costo más de 8 billones de pesos. Ahí hay mucha plata. Esa es una reforma tributaria, eliminar la burocracia. En segundo lugar, atacar en forma frontal la corrupción.
Mi hermano Guillermo me decía en una de sus frases simples pero contundentes: Aníbal, la plata del Estado rinde si no se la roban. Entonces, no es que no haya plata, es que mucha se la roban, se va por la cañería de la corrupción. Y en tercer lugar, vamos a hacer una reforma tributaria, pero no como todas las que han hecho los gobiernos anteriores, que tienen una visión recortada. Es cómo tenemos más plata para gastar. No, la reforma tributaria que vamos a impulsar en mi gobierno es una reforma para que la economía crezca más. Porque si la economía no crece, no vamos a solucionar el problema fiscal, ni vamos a solucionar el problema de la pobreza de los colombianos. Ningún país ha solucionado sus problemas fiscales y de pobreza con crecimientos del 2.5 y 3%. Tenemos que crecer al 5%. Y ese crecimiento se logra con seguridad, para que la gente invierta. Invierta el pequeño empresario, invierta el grande, invierta la inversión extranjera, seguridad. Imposible sin eso. Pero además, condiciones favorables para esa inversión. Por eso la reforma tributaria, en donde haya que bajar impuestos, como el impuesto de renta, que ya llegó al tope, lo bajaremos gradualmente para que la inversión crezca. Al crecer la inversión, crece el empleo. Al crecer la inversión, el empleo, crece la economía. Y al crecer la economía, crece la tributación. Y con más tributación, hacemos más infraestructura, construimos más país. Esa es la regla simple. Sí, parece muy simple y es muy simple, pero vaya, hágalo. Hay que hacerlo con inteligencia, con firmeza. En Antioquia yo goberné y en Medellín, ahí están las obras. Y supuestamente tampoco teníamos plata. Allá están las obras, 250.000 viviendas en nuestros gobiernos. Sí. Porque la plata, si se invierte bien, como decía mi hermano, si no se la roban, rinde. Bien. Aún hoy, precandidato a la presidencia, va por la consulta de la gran consulta por Colombia el próximo 8 de marzo. Ahí estaban escuchando algunas de sus propuestas. Ya está en su criterio personal elegir ese día. Mucho éxito en lo que resta de su campaña y el próximo 8 de marzo. Muchas gracias por venir. Gracias, Jair. Un abrazo a todos y a todas.